el tema de humildad dentro de las iglesias. Y hablamos sobre un tema, yo tocaba que a veces nos creemos mucho dentro de la iglesia por ser mejor en cualquier área, ya sea porque predicas muy bonito, ya sea porque tienes muy buena memoria y te sabes muchos versículos, ya sea que porque cantas muy bonito, ya sea porque enseñas muy bien, se te da facilidad de palabra, etcétera, etcétera. Y a veces tenemos esa soberbia en nosotros mismos. Cabe mencionar que esto es para gente dentro de la iglesia, gente que conocemos en la iglesia. Ya tratábamos de que sí hay que hablar de que Dios te ama, de que Cristo te ama, de que perdona tus pecados, pero también hablamos del Dios consumidor, de que el Dios con el que no puedes jugar. Amén. Sí, con Dios no se juega, mis hermanos, y eso hay que tenerlo muy en serio. Entonces, el título de hoy se llama ¿Por qué jugamos con Dios y hacemos lo que queremos? ¿Sí? ¿Por qué jugamos con Dios y hacemos lo que queremos? El título suena muy fuerte, pero tenemos que aprender. Amén. Les recuerdo, mis hermanos, que si tienen su Biblia, por favor ábranla, y como en este caso no estamos en la casa de Dios y simplemente estamos compartiendo palabra de Dios, y si tú dices, hermano, estoy acostado, estoy sentado, no tengo manera donde poner mi Biblia, puedes descargarte la aplicación de la Biblia y consultar las citas para que sepas lo que se te está hablando y lo que se está diciendo. Amén. Yo eso no lo critico, pero si vas a la casa de Dios, ahí sí usa tu Biblia. Amén. En Marcos capítulo 3 versículo 35, ¿sí? ¿Por qué jugamos con Dios y hacemos lo que queremos? Marcos capítulo 3 versículo 35 dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. ¿Sí? Hacer lo que Dios nos dice, hermanos, y nos manda, nos toma como parte de su familia. Entonces, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Cómo nos tomará o qué nos dirá el Señor? Cabe mencionar que somos hijos de Dios, siervos de Dios, y nos considera familia, nos considera hijos. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario a lo que nos manda Dios? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, digo esto? Ayer yo mencionaba que tenemos vendas y también la Biblia nos habla que se nos hace costra. Es aquella costra que ya no sentimos la herida y hacemos lo que queremos dentro de la iglesia. ¿Sí? Ayer recalcábamos que tenemos que marcar un punto, una línea entre las personas de afuera y las personas de adentro, de una persona que no conoce a Dios y una persona que conoce a Dios. No estoy hablando de una persona que ama a Dios, estoy pensando de una persona que conoce a Dios. No es lo mismo que ames a Dios que conoces a Dios, porque dicen, no, es que yo amo a Dios, pero una cosa es que le conozcas y otra cosa es que le ames. Amén. Sí, entonces, si en tu vida no se distingue esa pequeña línea o ese pequeño fragmento de tu vida, ¿qué estás haciendo, mi hermano? O sea, tú no necesitas decir que eres cristiano porque las mismas personas te lo van a decir. Eso ayer lo decía yo. Luego te van a decir, oye, es que tú hablas diferente, te comportas diferente. Amén. Y hay personas que solo les falta creer en Dios, que solo les falta ser cristianos, que solo les falta servir a Dios, porque básicamente tienen mejor testimonio que muchos de nosotros sin conocer a Dios. Yo he conocido personas así. Entonces, mis hermanos, hacer lo que Dios nos dice y nos manda nos toma como su familia, ¿sí? Y esto es muy importante. Si hacemos lo contrario, ¿qué pasaría? Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo lo que nos dice la palabra, ¿sí? Y esto no se refiere a una persona inconversa, se refiere a las personas que conocemos de Dios. Porque dice el Señor, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. No dice aquí que te va a poner flores, dinero y te va a dar una herencia enorme de millones de dólares. Dice, el Señor que ama disciplina y azota porque lo recibe como hijo. Y fíjense, hermanos, lo que dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Porque es necesario, mis hermanos, que Dios nos discipline, que Dios nos trabaje, sí, porque si no, no podríamos conocer de Dios y no podríamos servirle a Dios, porque no podríamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Si aún sabiendo lo bueno y lo malo no lo hacemos, imagínense si Dios no nos corrige. Sí, por ejemplo, un niño de 8 años ya sabe lo que está bien y lo que está mal, pero si no lo corrige, ¿qué va a hacer ese niño? Aún sabiendo lo bueno y lo malo, puede hacer lo malo. Amén. Entonces a esto se refiere, mis hermanos. Una cosa, y esto quiero dejarlo bien recargado, una cosa es tu proceso espiritual y otra cosa es tu disciplina. ¿Por qué? Dios te va a dar un proceso para que tú puedas comprender lo que Dios quiere que hagas en la vida, ¿sí? Dios te va a tratar duramente para que tú puedas servirle a Dios. Ese es tu proceso. Dios te va a preparar
para darte un ministerio. ¿Cuál? No sé, para prepararte, ya sea como maestro, pastor, evangelista, misionero, que es lo que hace falta hoy, ya son muchos profetas. Dios te va a preparar para algo y lo tiene que hacer para cuando estés en aquel lugar, te acuerdes de dónde te sacó Dios, te acuerdes de cómo te procedió, y para que puedas testificar, yo me acuerdo que yo estaba batallando con esto y Dios ahora sí, para que no digas fue con mis propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Y otra cosa es la disciplina. Amén. ¿Qué es la disciplina o cuándo se aplica la disciplina? Se aplica cuando nos portamos mal. Obviamente hemos hablado del pecado consciente y el pecado inconsciente. Pecado inconsciente es aquel que tú no te das cuenta que hay que pedir perdón. El pecado consciente es el que haces conscientemente. Tú digas que sabes que está mal y aún sabiendo que está mal lo haces. Y aquí muchos que te dicen qué hacer y qué no hacer. Yo siempre digo, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que es el que te va a enseñar qué está bien y qué está mal. Tú mismo lo vas a hacer, tú mismo. No hace falta que el pastor te diga esto, o no falta que el hermano te diga esto. Lógicamente, si estás haciendo algo mal y un hermano te ama, te va a corregir con la palabra de Dios. Entonces, si no tomamos en serio, mis hermanos, las cosas de Dios, Él nos recibirá como hijos, o si no, que Él nos negará como padre por haber jugado con su palabra. Y esto ya lo he mencionado. ¿Qué es jugar con la palabra de Dios, mi hermano? No me refiero a que agarres tu Biblia y la patees, que también está mal, eso no falta de respeto, no lo hagas. Sí, pero ¿qué es jugar con tu palabra? Que aún sabiendo los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas que te enseña la palabra, no las cumplas tal cual, y no las hagas. Un ejemplo muy claro que yo puse es la cerveza, que muchos dicen es un refresco. Otro ejemplo que yo puse es el engañar a tu pareja. Sí, y así muchas cosas que sabiendo que eso está mal, aún lo sigues practicando. Sí, poco a poco tienes que ir cambiando, poco a poco tienes que ir tratando aquello con lo que tú batallas. Sí, no sé qué sea, cualquier cosa que tú batalles, porque yo no te puedo decir, mis hermanos, yo no te puedo decir qué es lo que se siente andar en alcohol, qué es lo que se siente andar en drogas, en vicios, en antros, en bailes, porque yo desconozco eso. Gracias a Dios, Dios me ha guardado y nunca me ha llamado la atención eso. Sin embargo, sí les puedo decir que he tenido procesos. Yo digo, Señor, dame un respiro, y también he recibido disciplina. Y para mí sería muy fácil decirte, deja la cerveza, pero se sabe que si de un día para otro dejas la cerveza sin ayuda de nadie, se te puede complicar tu salud. Amén. Entonces eso lo tienes que hacer conforme a la palabra de Dios, y que Dios te fortalece y te dé sabiduría e inteligencia para que puedas soportar aquello, porque no es fácil. Es un ejemplo. Pero si os deja sin disciplina, en el 8, de lo cual ha sido partícipes, entonces somos bastardos y no hijos. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si Dios no nos hubiera enseñado, o nos hubiera mostrado, nos hubiera dejado su guía, que es la palabra de Dios, qué está bien y qué está mal? ¿Qué pasaría, mis hermanos? Viviríamos en un mundo en el cual nosotros no tendríamos conciencia. Si de por sí ahorita que supuestamente tenemos conciencia, supuestamente somos más inteligentes que la mayoría de las especies que existen, aún así denigramos, aún así humillamos, aún así menospreciamos a las demás personas. ¿Por qué? No lo sé. Todos somos iguales. Delante de Dios tú eres igual. No importa tu dinero, no importa lo que tengas en el banco, no importa lo que tengas en tu closet, la casa que tengas, el carro que tengas. Yo te puedo decir una cosa, hermano. Yo he conocido personas que están muy bien económicamente y para otro día andan en la miseria. ¿Por qué? Porque muchos le llaman karma. Muchos dicen que es el karma. No. Todo lo que siembres vas a cosechar. Y eso se aplica a todo, mis hermanos. A todo. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Sí, entonces esta es una palabra clave. ¿Por qué? Piensa en las semillas. ¿Cuántas semillas hay? ¿Cuántos tipos de cosechas hay? Y el proceso que se lleva para cada cosecha. Y este es un consejo que les doy, mis hermanos. Siembra con inteligencia y con sabiduría. Este es un punto importante. Yo no les puedo decir, porque dice la palabra, es que con lo que hagas con tu derecha no lo sepa tu izquierda. Amén. ¿Qué quiere decir aquello? Que cualquier acción que tú hagas para Dios y para la obra de Dios, no lo estés publicando, lo estés diciendo, ¿sí? Si es parte de tu testimonio, hazlo, pero no para vanagloriar, sino para darle la honra y gloria a Dios. Amén. Por eso a mí nunca me vas a escuchar diciendo yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Gloria a Dios. Vayamos a Proverbios, mis hermanos, capítulo 3, versículo del 5 al 12. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que decía hace ratito. Reconócelo en todos tus caminos, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Yo les acabo de decir que aprendan a sembrar. Honra a Jehová con tus bienes. Aquí está una clave muy importante, mis hermanos. Y con las primicias de todos tus frutos, lo que yo acabo de decir. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso ya lo tocamos atrás en Hebreos. Pero fíjense, mis hermanos, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. No está diciendo haz lo que quieras, dice teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. Yo acabo de decir que yo conozco personas
personas que han estado muy bien económicamente y llegan a una edad en la que están en la miseria. Y no me refiero a miseria económica, pueden estar ricos, pero tienen problemas de enfermedades. ¿Por qué? Porque a veces son personas que han estafado, que han engañado, que han se aprovechado de las demás personas, que no le han pagado a otras personas por hacerse ricos. Amén. Por eso muchas veces tú te vas a topar con personas o vas a escuchar de personas que tuvieron mucho dinero y quedaron en la nada, o que tuvieron un final muy feo. Gloria a Dios, mis hermanos, yo tuve un accidente hace 2 años y medio y te puedo decir que yo no padecí ningún tipo de dolor salvo el cuello. Si tú conoces una camioneta Ford 72, con la cabeza le doblé el cofre. Amén. Y dice aquí: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Y aquí tienes que ser inteligente y sabio, mi hermano. Sí, no nomás des tus cosas por darlas. Aprende a sembrar con inteligencia y sabiduría. Hay tiempos de siembra. Tú pregúntale a cualquier agricultor: oye, ¿cuándo se siembra tal cosa? Y él te dice: mira, se siembra de tal fecha a tal fecha, cosechamos de tal fecha a tal fecha, aplicamos estos riegos de tal a tal, aplicamos estos productos de tal. Te va a dar, sí, ya sea que siembren alfalfa, avena, elote, frijol, papa, cacahuate, sandía, melón, chile, tomate, repollo, lechuga, etc. Cada siembra tiene su proceso y si le aplicas sus productos tienes que ser sabio para hacer esto. Yo ayer les di un punto clave: tú cuando veas una necesidad, sé sabio e inteligente, y si puedes suplir esa necesidad, hazlo. Ayer lo dije, de esa manera tú siembras algo y Dios te lo va a multiplicar, porque Dios no se queda con nada. Dios ve tu corazón. Por eso cuando hagas cualquier cosa, hazlo de corazón, no lo hagas para que te vean. Ya lo dijimos, si en tu iglesia todos los días hay que poner las sillas por X motivo, vea temprano a la iglesia y hazlo sin que te vea el pastor, sin que te vean los hermanos, sin que te vean las redes sociales. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si te dice: hermano, hay que doblar 200 folletos, no hay quien me ayude, tú ve y hazlo. Amén. Pero no lo hagas con el afán, para que digan los hermanos, sino hazlo de corazón. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebostarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. Y aquí está un punto clave, mis hermanos. Cuando tú le hablas a una persona del Señor Jesucristo, le tienes que decir que es para salvación, para perdón de pecados, para una recompensa celestial, que es la salvación. Sí, pero a veces les decimos: es que Dios te va a dar una cuenta millonaria, Dios te va a dar esto, y eso no es lo que nos promete su palabra. Nos promete salvación, nos dice: busca a Dios primero, el reino de Dios, y todas las cosas serán por añadidura. Y nosotros aceptamos ese castigo, la bendición será más grande. Pero si no aceptamos este castigo, este será un más grande, y solo ponemos pretexto, mis hermanos. Y como dije hace ratito, una cosa es tu proceso espiritual, tu proceso de crecimiento, y otra cosa son los castigos de Dios. Son dos cosas muy distintas, que si tú analizas y dices: oye, es que se parecen. No, son dos cosas muy distintas. Dios te va a traer en el desierto para cuando tenga aguas, valores el agua. Sí, para cuando tengas comida, valores la comida. Para cuando estés en la sombra, valores aquella sombra. Para que te acuerdes que soportas ese calor, para que te acuerdes que tú soportaste esa hambruna, para que tú recuerdes que soportaste aquella deshidratación en el desierto. Ese es tu proceso, y el castigo de Dios es diferente. Cuando en tu vida como cristiano, mi hermano, no estás pasando ni por proceso, ni por ningún tipo de castigo, cuídate, pregúntate: ¿por qué no estoy pasando por nada? Si tú no estás pasando por nada, pregúntate. Si tú no estás teniendo problemas en tu vida, pregúntate: ¿qué está pasando? ¿Acaso ya no le estoy sirviendo a Dios? ¿Acaso el enemigo está a gusto con lo que estoy haciendo? ¿Sí me doy a entender? Vamos, mis hermanos, a Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y recordemos, mis hermanos, también que hay diferentes tipos de frutos, no hay uno solo. Como las siembras, hay mucho tipo de siembra. ¿Cuáles son los frutos que puedo decir externos, por decirlo así, que se demuestran afuera de tu cuerpo? Si tú eres una persona que vestía de una manera, digamos, como decimos en mi barrio, tipo cholo, y Dios cambia tu vida, tu vestimenta va a cambiar, tu forma de hablar va a cambiar, tu forma de comportarte va a cambiar. Eso son parte de los frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Ay, hermano, es que a mí me gusta vestirme como cholo. Hermano, hay vestimenta para Dios. Tú mismo te sientes mal cuando vas a la casa de Dios mal vestido. Yo a veces he ido a la casa de Dios por mi trabajo, que no alcanzo a bañarme, que no alcanzo a alistarme, y me siento mal. Y uno se siente mal. No sé si a ustedes les ha pasado. Los frutos que damos, mis hermanos, nos hacen saber para dónde vamos. Si no damos frutos dignos de arrepentimiento, entonces ¿con quién tendremos esperanza? ¿Y quién nos rescatará? Sí, les reitero y les recuerdo que esto es para la gente que está dentro de la iglesia, no es para la gente que está fuera. Esto es para los que estamos dentro. Si no damos esos frutos, si no damos ese cambio, no tendremos esperanza, mis hermanos. ¿Quién nos va a rescatar? ¿Otra vez quieren que venga el Señor Jesucristo a que lo crucifiquen para poder ser salvos otra vez? ¿Sí? Tú dices: hermano, es que estoy pasando por una situación difícil. Órale a Dios, apóyate en tu hermano. Que yo he escuchado que no es que vete solo. No, hermanos, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros. Si tú no puedes orar
orar por tu hermano en una situación difícil y en vez de orar lo estás criticando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si tú tienes una petición, entonces tú tienes algo que te está carcomiendo el corazón, que te está carcomiendo la mente, pídele oración a tu hermano, a tu hermana, apóyate en él, mi hermano, porque a veces estas mismas situaciones hacen que hacen que retrocedamos en la palabra, que hacen que nos desviemos del camino de Dios, que hacen que a veces no te das cuenta de esto hasta que es demasiado tarde. A veces que tú no te das cuenta que ya no estás dentro de los caminos de Dios, que te alejas totalmente sin darte cuenta poco a poco. ¿Por qué? Por aquella situación que tú pasaste. ¿Por qué? Porque no pediste ayuda, porque no pediste sabiduría, porque no pediste entendimiento. Porque recordemos que ayer decíamos que el fariseo oraba, el fariseo ayunaba. ¿El que decía la palabra de Dios? El publicano era el que estaba inclinado orando en la entrada del templo, ¿sí? Y el fariseo era el que se ensalzaba. Y recordemos que un fariseo tenía conocimiento. Amén. ¿Quién estaba dando aquel fruto digno de arrepentimiento? ¿El fariseo o el publicano? Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros a veces nos negamos a hacer aquello que está bien y hacemos aquello que está mal? No sé si me explico. Es decir, cualquier cosa, mi hermano, que tú hagas mal, pídele a Dios que te oriente. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Antes de que te castigue, antes de que, como yo digo, antes de que te jale las orejitas. Porque cuando éramos niños, cuando tu papá te castigaba, cuando tu mamá te castigaba, te dolía. Estamos hablando de un cintarazo. Ahora, ¿quieres un cintarazo de parte de Dios? Dios es omnipotente, todopoderoso, el Señor de los ejércitos. ¿Puedo hablar? Amén, hermano. Esto, por ejemplo, hablando, comentaste, muchas veces la gente no cambia, pero más que nada por el hecho de que a veces nos cuesta reconocer el mismo pecado. Por ejemplo, a veces, esto lo comenté en una reunión, de que la gente que practica mucho el chisme, para ella no es chismosa. Y por lo tanto, la gente no puede alcanzar perdón de ese pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos queremos arrepentir de las cosas que sabemos que están mal. Y en ocasiones, por ejemplo, digo que hay gente que, no sé si recuerden cuando Jesús se paró en la sinagoga y empezó a hablar de que venía a liberar a los cautivos, se refería a los cautivos del pecado y del alma. Amén. Pero, por ejemplo, yo siempre digo que no hay peor condición que no considerarse pecador. Hay gente que no alcanza el perdón de pecado en algo porque no se considera pecador en eso. No sé si me da a entender o les di un trabalenguas. No, amén. Usted lo que se refiere es que no estamos reconociendo algo malo sabiendo que está mal. Según lo que le entendió, es decir, o sea, sabemos que el chisme está mal y eso lo toqué en uno de los lives que les dije, hermano, cualquier hermano que llegue a darte un chisme sobre cualquier hermano, lo que tú tengas con aquel hermano, ve y díselo y confróntalo con la palabra de Dios. O sea, es decir, si yo estoy mal, mi hermano, si yo estoy mal, yo quiero que ustedes vengan, hermano, la palabra de Dios dice esto. ¿Para qué vas con el pastor de chismoso? Oiga, pastor, es que el hermano Gustavo en el live dijo esto y solamente estás causando problemas. Y aquí, mi hermano, entra una situación muy peligrosa porque puedes causar una división. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay de aquel que toque a alguno de mis pequeñitos, que mejor se atara un qué, Marcos. Esto es algo que muchos no toman en cuenta. Yo conozco hermanos que les gusta el chisme. Y no, mi hermano, si tú tienes un problema con tu hermano y una riña, ahí tiene que intervenir tu pastor o un anciano de tu iglesia para interceder en aquel problema, para que puedan reconciliarse en aquel problema. Si un hermano te dice, oye hermano, es que aquel hermano hizo esto, hermano, pues ve con él y dile, no me traigas el chisme a mí, ve y dile. Si el hermano no quiere reconocer, vamos juntos a decirle, pero no vengas a traerme chismes del hermano. ¿Por qué, hermanos? Yo prefiero que cualquiera de ustedes, si Dios les da un mensaje, si Dios les da un sueño y ustedes tienen palabra hacia mi vida, yo prefiero que me la digan ahorita y no cuando estén en el infierno. ¿Ya para qué? A un lado mío, hermana Esme, ¿ya para qué me dice eso? Hermano Samuel, ¿ya para qué me lo dice? Hermano José, dos hermanos José, ¿para qué me lo dicen? Ya estamos acá. Imagínate, hermano, que a ti nunca te hayan enseñado que si tú robas vas a ir a la cárcel y te agarras robando y te meten a la cárcel, no sé, por decir así, 5 años. Oigan, es que nadie me sigue y me dijo que estaba mal robar y vas a la cárcel sin saberlo y ya perdiste 5 años de tu vida. Gracias a Dios de la cárcel puedes salir, del infierno no. Vamos a Salmos capítulo 1 del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de encarnecedores te ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Dice, mas la senda de los malos perecerá. Aquí, hermano, es muy claro. Nosotros decidimos para dónde vamos, qué frutos le damos a la del Señor. Si no queremos hacer caso, hermano, no hay problema. Amén. Si tú en este momento no quieres hacer caso, no quieres entender, no hay problema. Yo digo, hago lo que Pilato, me lavo las manos. Pero cuando nos damos cuenta de nuestro grande error, hermano, va a ser demasiado tarde cuando te des cuenta. Cuando tú te des cuenta del error que tú cometiste tan grande, va
va a ser demasiado tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Consejo, amén. Chisme. Amén. Porque, hermanos, muchas veces damos un consejo, pero si tú haces un consejo, trátalo de dar conforme a la palabra de Dios, o al menos trata de dar un buen consejo y no mal un consejo. De nada te sirve decir yo tengo tanto tiempo en los caminos de Dios si así haces esto. Y si tú aplicas el pecado en tu vida por no querer hacer caso, por no querer poner atención. A veces, hermano, estás en la iglesia y estamos bostezando. Una cosa es que tú estés bostezando porque andes cansado, y otra cosa que tú ya estés divagando en tu mente. Ya quiero llegar a la casa y dormirme. Ya quiero llegar a mi casa y cenar. ¿A qué horas va a acabar el pastor? ¿A qué hora va a acabar el hermano? Ay, ya le tocó el hermano que ora por todos. Ay, no. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ya estás con esos pensamientos. O sea, no es malo que bosteces en la iglesia porque a veces andas cansado. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Pero otra cosa es que tu mente esté divagando. Entonces, mis hermanos, no hay problema si no quieres hacer caso. Nomás cuando estemos, y me incluyo en el infierno, no hay que renegar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Fíjense, mis hermanos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaran mi rostro, otra vez, y se convierten de sus malos caminos, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hace poco nosotros pasamos una sequía casi 2 años aquí, hermanos. Ni siquiera en la iglesia católica, tenemos muchos clientes que son católicos, ni siquiera fueron a las peregrinaciones, ni siquiera fueron ellos ahí. Si nosotros buscamos a Dios, hermano, Dios va a sanar nuestra tierra. No nomás nos va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra. Y hoy en día tú pregúntale a cualquier agricultor, oye, ¿cómo te fue en la cosecha? Vas a ver cómo va a llorar. Aunque tú lo veas en un carro nuevo, aunque tú veas que tiene buena casa, aunque tú veas que traiga tractores nuevos, tú pregúntale a cualquier agricultor o que conozcas, oye hermano, oye vecino, oye amigo, ¿cómo te fue en la cosecha? ¿Qué tanto producto le aplicas? Y te vas a dar cuenta, mi hermano, que la tierra no está dando lo que debe ser, no está dando sus frutos. ¿Sí? ¿Por qué? A causa del pecado que nosotros cometemos con día. Todo lleva un hilito, hermanos, todo está correlacionado dentro de la palabra de Dios. Te afecta tanto espiritualmente como físicamente como externamente dentro de los caminos de Dios. Actualmente, obviamente, del pecado que hay que estar limpio. Físicamente, Dios te puede sanar o te puede sentir bien. Externamente, aquello que no está bien delante de Dios. O sea, me refiero, a veces te puedes quedar sin trabajo, a veces puedes pasar por hambre. Y como recalco, puede ser por 2 motivos: por tu proceso o por desobediente. Aquí lo difícil es distinguir lo cual es cuál. Para mí, yo no le puedo decir a cada uno de ustedes si su proceso es por desobediencia. Los únicos que saben es cada uno de ustedes. Es solamente ahí. En Jeremías, capítulo 2, 19. Maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Aquí no dice que Dios te va a castigar, tu misma maldad te va a castigar, nuestras mismas rebeldías nos van a condenar. ¿Cuántas veces, hermano, tú fuiste rebelde con tu padre y no pagaste las consecuencias por haber sido rebelde, por no haber hecho caso a tu mamá y a tu papá? Un ejemplo muy sencillito y muy facilito es cuando te dice, no te subas ahí porque te vas a caer. Te están diciendo, no te subas porque te vas a caer. Alguno de ustedes tuvo que haber pasado por esto. No hicimos caso, nos subimos y nos caímos. ¿Quién nos castigó ahí? ¿Nuestro padre? ¿Nuestra madre? ¿Nuestro familiar? ¿Nuestro amigo? ¿Nuestro tío? ¿Nuestro vecino? Nosotros mismos nos dimos ese castigo porque nos advirtieron, nos dijeron, no te subas porque te puedes caer. No hagas esto porque te puede pasar esto. Y por eso dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Hermano, aquí un punto clave: faltar mi temor en ti, dice el Señor. Y aquí, hermano, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué, hermano? Reitero, esto es para las personas que estamos dentro de la iglesia. Amén, no los que están fuera. Si dejamos los caminos de Dios, mis hermanos, y nada más los buscamos cuando tenemos problemas, sí, o sea, es decir, yo me voy de Dios, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no leo la Biblia, yo ya no oro, yo ya no ayuno, pero me pasa un problema y me acuerdo de Dios. Ay, ahí sí voy a orar, ahí sí voy a ayunar, ahí sí le voy a hablar a mi pastor, así le voy a hablar a mi hermano. Llega el momento, hermanos, que Dios permite que nos pasen cosas, lloramos y no somos escuchados, porque acuérdense que seamos
leíamos en el versículo anterior que decía, si se humillara en mi pueblo. No dice, búscame cuando tengas problemas. No dice, búscame cuando seas rebelde. Humilla delante de Dios. Yo esto lo comentaba y decía, es que a veces Dios permite que pasen cosas. Si el diablo hace algo, es porque Dios lo permite. Y ojo, y esto no le quiero echar la culpa a Dios. Sí, si todos ustedes han leído Job, ¿qué le dijo Dios al diablo? ¿Qué fue lo único que no le permitió? Que no le quitara su vida. Y Dios permitió que tratara con Job como él quisiera. Más le dijo, no toques a mi hijo Job, no le vas a quitar la vida. Se lo prohibió. Porque Dios conocía a Job, Dios conocía su corazón, Dios sabía lo que iba a hacer Job. ¿Qué pasó? Ayer nos decía el hermano, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Ayer estábamos hablando de la traición de Judas Iscariote. Cuando él entregó al Señor Jesucristo, el Señor sabía que le iba a entregar, él sabía perfectamente. ¿Y por qué no le dijo y no lo reprendió? Oye, me vas a entregar, no seas así, me conoces, ¿por qué me vas a entregar si yo soy el hijo de Dios? Él dejó que actuara, hermano, porque hay personas que dicen, es que ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que haya guerra? ¿Por qué Dios permite que haya hambrunas, niños desamparados, familias destrozadas? Eso se debe por nuestra misma naturaleza de ser humano, por nuestros mismos pecados. Yo esto siempre lo he dicho, mis hermanos, si nosotros seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios, independientemente de tu fe, si tú lees este libro y sigues estos pasos, paso a paso, viviríamos en un mundo totalmente diferente. Porque la Biblia, muchos dicen, la Biblia no enseña nada. No, la Biblia te enseña a ser una buena persona, a ser una mejor persona. Sí, la Biblia dice, no robarás, no adulterarás, no tomarás, no harás hechicería, no levantarás tu mano contra tu enemigo, ama a tu prójimo, trata a los demás como quieres que te traten. Amén. Y eso, por eso pasan tantas cosas, mis hermanos, el día de hoy. Sí, porque a veces vemos esto y no lo decimos. Amén. Gloria a Dios. Vemos esto y no lo decimos. Ay, es que si le digo al hermano se va a enojar. Inclusive a tu pastor, si tu pastor comete un error, tú en el amor de Cristo díselo. Hermano pastor, quiero hablar con usted. Vi que cometió este error o vi que hizo esto mal, pero no critiques, no chismes, sí, no condenes, porque eso también está mal. Una cosa es que tú le llames la atención a tu hermano y otra cosa es que lo estés condenando, porque la palabra tiene poder, la palabra de tu boca tiene poder. Muchas veces en vez de levantar a tu hermano lo vas a tumbar. Dice el mundo, no hagas leña del árbol caído. Y aquí, hermanos, hay que tratar de ser diferente a lo que fuiste ayer. Y reitero, tenemos que buscar, hermanos, esa pequeña línea, esa pequeña división entre una persona que se dice ser de Dios, que dice ser cristiana, y una persona que no cree en Dios o que no es cristiano. Si tú no marcas esa diferencia, no esperes que los demás conozcan de Dios. Puedes predicar muy bonito, puedes enseñar muy bonito, puedes hacer lo que usted quieras, pero si no marcas esa diferencia, de nada te sirve lo que hagas, porque dice la palabra de Dios, somos la sal del mundo. ¿Y a qué se refiere con la sal del mundo? Tú en una semana prepara tu comida sin sal, durante una semana come tu comida sin sal, a ver qué te sabe la comida. Y a veces nos van a criticar, nos van a decir cosas, ay, es que pues ya me criticaron. Gloria a Dios, hermano, gózate que te hayan criticado, estás demostrando que eres diferente. Con esto concluyo, hay que ser humildes, lo que leamos de ayer, hay que humillarnos y reconocer que Dios es Dios. Y un punto clave, hay que tratar de alejarnos de los chismes. Y otro punto que se me pasó, aprende a sembrar con inteligencia y sabiduría. Amén. Con esto concluyo, mis hermanos, no sé si quieran aportar algo, si quieran agregar un versículo, si quieran platicar algo, un testimonio, algo que les haya pasado el día de hoy, el día de ayer, hace unos meses, hace unos años. Hermano Gustavo, Dios le bendiga. Amén, hermano. Creo que muchas veces, así como ejemplificó la historia de Job, tenemos que tener en cuenta que, como menciona en Romanos 8:28, de que todas las cosas que le pasan a un cristiano obran para bien. Y eso es parte de lo que viene siendo las pruebas, porque en realidad Amén. la fe en Cristo se prueba cuando pues todo no va muy bien. Exactamente. Mencionaba también, mi hermano, que muchas veces pues solamente se busca Dios en las malas, y pues por lo regular esa es la naturaleza del hombre, de que cuando debería ser el socorro continuo de independientemente de la situación, pues lamentablemente, como todo, se toma de último recurso. Eso es lo que hay que tratar de hacer, de buscar a Dios todos los días, ¿sí? Tratar de buscar sus enseñanzas, pedir consejo. Hay un predicador, no sé si lo ubican, se llama Martín Lutero. Este hombre que reformó, digamos, la iglesia protestante. Amén. Tiene una frase que en cierta forma es chistosa, pero muy edificadora. Él decía de que pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Sí? Hablaba acerca de lo que viene siendo un arrepentimiento continuo. Amén. Sí, es que muchas personas, y este es un punto clave, muchas personas dicen, es que si te bautizas ya estás salvo. No, no estás salvo. Cuida que no te roben tu corona, cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Son dos cosas que tienes que cuidar. Son dos cosas que tienes que cuidar. Como cristiano tienes
tienes que pelear la batalla, sí, tienes que pelear la batalla, tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a ayunar, tienes que ponerte a leer la palabra de Dios, tienes que seguir la exhortación que te dan, tienes que seguir cada cosa que Dios te pone en tu camino para que no pase esto, porque puede pasar, mi hermano, puede que a lo mejor ya mi nombre, el de Gustavo, ya no esté escrito en el libro de la vida, puede que yo ya no tenga mi corona, amén. Y esto, hermanos, es muy fácil de perderlo. ¿Por qué? Porque hablábamos ayer de que a veces el pecado entra por los ojos, corazón y mente, sí, y a veces que también nos entra por la mente el pecado, y a veces, ay, no pasa nada, Dios me ama, y empezamos, y yo digo que esto es como una metástasis, es como un cáncer que poco a poco va invadiendo tu cuerpo, poco a poco va invadiendo tu espíritu, y llega el momento en que ya no reconocemos lo que está bien, lo que está mal, aún sabiendo la palabra de Dios, no reconocemos aquello, como el publicano y el fariseo. El fariseo tenía mucho conocimiento, el publicano, ¿qué conocimiento podía tener de la palabra de Dios? Recordemos que ahorita tú puedes conseguir la Biblia, la palabra de Dios, por cualquier medio digital, pero el publicano, ¿qué conocimiento tenía de la palabra de Dios? ¿Habrá leído la escritura o solamente habrá escuchado de? Que yo casi creo que es lo segundo, yo casi creo que escuchó de él, sabía que existía un Dios, sabía que había un Dios, y él fue a pedirle perdón a Dios, él fue a humillarse delante de aquel Dios, a lo mejor no lo conocía, pero él sabía que existía un ser que podía perdonarlo, y fue y se humilló. Y el fariseo, que conocía de Dios, que conocía las enseñanzas de Dios, se enalteció, creyéndose mejor que aquel hombre. Ahí lo correcto que el fariseo, y esto yo se los digo, mis hermanos, haber ayudado a aquel hombre. Hermano, ¿en qué te ayudo? Vamos a orar por ti. Ah, es que ahí vino el hermanito, ay, con su pantalón de siempre, ahí vio la hermanita, ay, no, qué falda se puso, amén. Y esto dices tú, hermano, pero esto no pasa nada, ¿no, hermano? Yo he visto iglesias caer enteramente por divisiones. Yo cuando estaba niño había un pastor, hermano, un pastor de estos pastores que tenían mucha unción al orar. Tú cuando, no sé si te ha tocado, cuando un pastor tiene unción, mi hermano, se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios. No te quieres ir de la iglesia, no estás pensando en cosas. Yo me acuerdo cuando era niño, a la hora que salía esta caricatura de Dragon Ball Z, yo la quería ver, pero cuando era de la iglesia yo quería escuchar al pastor. Yo no me quería ir de la iglesia, yo quería más porque se sentía la presencia de Dios, y por causa de un chisme se acabó aquello. Puedes tumbar un ministerio, puedes dividir una iglesia, y tienes que dejar el chisme. Si tú tienes algo contra tu hermano, díselo. Y esto ya no sé por qué lo estoy diciendo varias veces. Si no puedes con tu pastor, los tres juntos. Si no está tu pastor, con un anciano de la iglesia. Recordemos que en la iglesia debe haber pastores, líderes y ancianos con los cuales tú debes recibir apoyo. Y si no estás recibiendo apoyo, mi hermano, jalen las orejitas a estos hombres, porque son siervos de Dios, venimos a servir, no a que vengan a ser servidos. Ay, es el pastor, le vamos a poner una alfombra roja. El pastor es el que va a orar a las 3 de la mañana por un hermano que esté en problemas. Ser pastor, un verdadero pastor, no es fácil. No es fácil ser pastor de ovejas, no es fácil. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ir por la oveja, el pastor tiene que ir tras querer a la oveja. Cuando la oveja se enferma, tiene que estar ahí al pendiente, levantarse y darle su medicamento, levantarse y darle su medicina. Cuando aquella oveja está enferma, cuando aquella oveja tiene problemas, cuando aquella oveja no tiene que comer, tiene que estar dándole leche, de algún suero, para que aquella oveja se pueda alimentar y no perezca. Ese es el trabajo de un pastor. No significa que el pastor tenga que estar metido las 24 horas del día en tu casa, pero el día que tú tienes problemas y tu pastor sabe, tu pastor tiene que ir a visitarte. Hermano, ¿qué está pasando? Porque ya no fuiste a la iglesia. Sí, yo la otra vez vi un video, me pareció chistoso, donde el pastor le puso la canción, la alabanza, ¿por qué te alejas de tu Señor tan solo? Amén. El Estanislao Marino. Básicamente eso tiene que hacer tu pastor. Y también nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hermanos. Y con esto concluyo, mis hermanos. No sé si quiere acotar a alguien. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Sí está escuchando, está un poquito ocupado, pero sí está muy buena la enseñanza, hermanos. Sí, lo que usted está hablando está en lo correcto, ¿no? Solamente yo aclarar un punto en que no, esto va a los que juzgan a la ligera, pues. El que conoce el corazón del hombre es Dios. Dice Jeremías 17:9-10, ¿no? Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, aquel que conoce el corazón del hombre y discierno las intenciones y pensamientos. Entonces, para que uno pueda dar un juzgamiento justo, veraz, ¿no? Y efectivo, tienes que conocer el corazón del hombre. Y nosotros no tenemos ese atributo, no tenemos ese poder. Tú puedes juzgar a un hermano, pero tú no sabes cómo está por dentro. Tú no conoces su corazón. Entonces tú no tienes la autoridad de poder juzgar a alguien. Gálatas capítulo 1:6-1 dice, no, creo que si alguien es hallado en falta, dice, no, restauradle con un espíritu de mansedumbre, no siendo que tú también caigas, dice, y seas tentado, ¿no? Entonces tú no puedes ponerte de juez. Muchos nos ponemos, usurpamos, ¿no? El trono del juez. Cuando tú vas a dar un juzgamiento, tú tienes que conocer la verdad, absolutamente la verdad. No puedes dejarte llevar por falsos testigos, porque muchas veces las personas mienten.
quieren o hablan a su conveniencia y tú estás sacando un falso juicio de esa persona. Y es más, ni siquiera escuchas la otra versión de la persona. Pero para Dios eso no es imposible, porque Dios conoce lo que realmente pasó. Y cuando Dios hace un juicio justo, hace un juicio verdadero y hace un juicio realmente conforme a lo que tú has hecho, Dios va a darte tu pago. Entonces aquí, pues hermano, de verdad, y eso lo podemos ver en el caso de la mujer adúltera, ¿no? Cuando Jesucristo escribía en la tierra, ahí Jesús estaba cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 17, si no me acuerdo, cuando dice: y escribiré el nombre de los rebeldes en el polvo. Y Jesús está escribiendo, ¿no?, el nombre, me imagino, de los fariseos ahí. ¿Cuáles de ellos son los que están rebelándose contra Dios? Entonces, por la ley, esta mujer iba a ser apedreada. Pero ahí Jesús suelta una frase muy sabio, ¿no? Y dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo estoy más que seguro que muchos de esos fariseos tenían un pecado más grave aún que de la mujer adúltera. Ellos sabían en sus conciencias y Dios conocía los corazones de todos ellos. Dios conocía los pensamientos. Entonces, incluso Jesús se levanta y le dice: mujer, mira, ¿dónde están los que te acusan? Y ahora, Jesús siendo el juez, Jesús teniendo la potestad de poder enjuiciarla, de poder mandarla al lado de fuego, de poder ajusticiarla, ¿qué es lo que hace Jesús? Le dice: mira, ni yo te condeno, sino que te perdono, pero así anda y no peques más. Podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver el amor que Dios tiene. Por eso Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros debemos imitar el carácter de Cristo. No podemos sentenciar o juzgar o mandar al abismo. Si somos espirituales, no mayores, debemos con espíritu de mansedumbre restaurar, no dice hacer la leña del árbol caído, sino restaurar, orar por el hermano, por la hermanita. Señor, yo sé que tú vas a restaurar al hermano, vas a restaurar a la hermana. Ese es el carácter y esa es la forma que uno tiene que comportarse como un verdadero cristiano. Porque como usted decía, ¿no?, cristiano que está en chismes, cristiano que está murmurando, que está ahí en juzgamiento, no es un verdadero cristiano. Es un cristiano que no ha leído la Biblia, es un cristiano que realmente no está andando conforme a la palabra. Un verdadero cristiano va a escuchar y es más, va a ir pues personalmente a buscar a la persona. No se trata de hacer público, ¿no? Porque no puedes uno estar pues ventilando o haciendo videitos o no, hermano, eso no es de un cristiano. Un verdadero cristiano se soluciona así de tú a tú, eso lo dice la Biblia. Y es muy hermoso también que usted habló sobre el Proverbios, que nos dice: no, nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad, fíjate de Jehová en todo tu corazón, te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos. En tu prudencia, y Él enderezará tu vida. Efectivamente, esto va para todos, porque muchos podemos hacer planes, podemos hacer tales cosas, pero tiene que estar Dios en los planes. Es Dios mediante, si es que Él quiere. No es que nosotros queramos, podemos planear, hermano, pero el día de mañana no está asegurado para nadie. Nosotros no sabemos qué lo va a pasar el día de mañana, pero sí podemos nosotros no encomendarnos en Dios esos planes y esos caminos. ¿Y por qué? Porque Él es el que va a enderezar nuestra vereda, y su palabra dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. En un mundo lleno de tinieblas, la única luz verdadera es Jesucristo. Amén, hermano. Y es lo que dice el hermano Samuel. Es que tiene razón, mis hermanos. Es lo que yo decía. Si tú tienes un problema con un hermano y no pueden ustedes solucionar ese problema, tienen que ir con su pastor y no a generar chismes. Oye, hermano, te voy a contar mi versión. Esta es mi versión. Pasó esto, esto y esto. Y el otro hermano tiene que contar su versión sin que tú interrumpas ni interrumpirse uno a los otros. Luego de ahí el pastor tiene que moderar a usted para haber una reconciliación. Porque en una historia hay más de dos versiones y solamente uno puede escuchar lo que quiera. Por eso decía que yo no les puedo decir, mis hermanos, cuál es tu proceso y cuál es tu castigo, cuál es tu jaloncito de orejas de parte de Dios. Un proceso y un castigo se parecen, son muy parecidos, o sea, ya lo vimos ahorita. Tu proceso es que vas en el desierto, te falta agua, tienes problemas, como uno dice, no te la acabas, te levantaste con el pie izquierdo y pareciera como si te estuviera castigando. Y luego, hermano, estás en pecado. Oye, hermano, a lo mejor estás pasando por un proceso porque Dios te tiene algo mejor. ¿Y por qué son estos procesos? Porque precisamente cuando tú estás en una posición, no te enaltezcas, no te enorgulleces y no digas por mis fuerzas yo estoy aquí, sino que te acuerdes de que Dios te sacó de ahí y tú digas: gracias, Señor, yo testifico que yo estaba ahí, yo testifico que yo estaba acá. Amén. Sí, porque a veces, hermanos, nos creemos mucho, a veces nos creemos así, nos creemos Sansón. Sí, ¿y qué pasó con Sansón cuando le quitaron el cabello? ¿Y qué pasó? Le hicieron pedazos. ¿Y qué pasó cuando besía a Dios? ¿Qué hizo con la quijada del burro? ¿Qué pasó con David y Goliat, mis hermanos? ¿De qué tamaño estaba Goliat?
Goliat y qué tamaño está David. Y recordemos que David era un pastor de ovejas, y recordemos que David peleó contra leones y osos, siendo un jovencito, era un guerrero, y él se enfrentó contra una persona que estaba adiestrada en la guerra, que está adiestrada para matar y asesinar, y aún así, pues gracias a Dios, David derrotó a Goliat. Entonces, por eso el rey David danzaba, dándole la honra a Dios. Y hermanos, y esto es importante, cada uno de nosotros tenemos que buscar aquello que está mal, nosotros tenemos que buscar aquello que nos incomoda, porque hay cosas que nos incomodan, y tenemos que decirle: Señor, estoy fallando en esto. Tal vez a lo mejor no le puedes decir a tu hermano lo que estás haciendo mal, pero le puedes decir: oye hermano, estoy pasando por algo, ¿me puedes ayudar en oración? ¿Por qué? Porque si tú ya no estás orando por tu hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Es tu hermano realmente? ¿Es tu familia espiritual realmente? Como dijo el hermano Samuel, no somos quienes para juzgar. Una cosa es que tú le llamas la atención a un hermano porque anda mal, y otra cosa que lo estés juzgando. Y ustedes dicen: es que es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos. Una cosa es que tú juzgues: hermana, usted usa pantalón, Dios la reprenda. Oiga hermana, fíjese que usted tiene que cambiar. Sí, usted ya no debería usar pantalón. También está la forma de hablar y la forma de expresar. Por eso tú debes de pedirle a Dios: Señor, pon palabras en mi boca como a Moisés. Pon palabras en mi boca como a Moisés. Sí, porque a veces nuestra forma de hablar también puede perjudicar a alguien más. Lo que usted acaba de decir es muy cierto, hermano. El problema es que pensamos que nosotros queremos cambiar o somos el que va a cambiar. No, la Biblia dice bien claramente, dice el Espíritu Santo, dice que no, es el que redarguye, y el Espíritu Santo es el que convence del pecado al hombre. Es la obra del Espíritu Santo. Hay que tener muy claro. Podemos tener dones, podemos tener don de ciencia, de profecía, don de sanidad, pero vemos que la obra lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Amén. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, una hermanita o un hermano, tú cambiar, simplemente ora por ese hermano. Dice: Señor, cámbialo, Padre. Espíritu Santo, haz tu obra. Y el Espíritu Santo lo hace, hermano. Y una vez fui a una vigilia, pastores principales estaban, y en medio decía: queremos agradecer a estos dos hermanos, no, estas dos parejas, y el pastor estaba hablando, que hoy día han venido vestidos decorosamente. Únicamente nosotros hemos estado orando por ellos. Mira, ellos no lo juzgaron, no lo insultaron, no lo sentenciaron. Ellos únicamente oraron, y el Espíritu Santo los convenció a esa pareja, y vinieron vestidos decorosamente. Entonces se sorprendió el pastor. Entonces de eso aprendemos que la obra es del Espíritu Santo, no de nosotros, hermano. Nosotros siempre humildes, siempre decir que somos siervos inútiles, porque lo que debemos hacer hicimos, y no hemos hecho algo nada más. Entonces eso es nuestra manera de actuar de vez. Sí, hermano, referente al tema, yo que sí es muy bueno hablar conforme a, ¿cómo se dice? Pues la manera de hablar es muy importante, porque en realidad entre nosotros sí podemos detectar nuestras fallas mutuamente. En 2 Corintios 13 verso 5 menciona que: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, a ver si Jesucristo está entre vosotros. De no ser así, te ha reprobado el examen de la fe genuina. Y hermanos, sí es muy importante el saber hablar, porque pues, o lo mencioné anteriormente, de que en realidad, hermanos, si estás hablando algo que puede hacer que tu hermano se pierda, lo estás de una u otra forma pues advirtiendo para que pueda salvarse. Acordémonos que el pecado del otro no me va a condenar a mí, pero sí lo que yo haga me puede condenar a mí. Y lo que haga el otro hermano, para parte de lo que tú comentabas, de que por eso se divide en las congregaciones, ¿no? Es por estar mirando el pecado del hermano, sabiendo que su pecado a mí no me va a condenar, pero lo que yo esté haciendo, eso sí es lo que me debe de preocupar, porque al final entendemos que la salvación es personal, y el hermano, el pastor, el siervo, nadie va a entregar cuentas de lo que yo haga, sino solamente yo. Por eso es bueno poner la mirada en Cristo Jesús, dejar de poner la mirada en los errores de los demás, ¿sí? Los pecados de los demás, y sí tener ese temor de ver cómo está mi comunión con el Señor, porque eso es algo muy de la carne, como lo dices, el chisme, meterme más en la vida de lo que hacen los demás que en la propia, o en la mía, pues. Pero aquí me gustaría recalcar algo. Si tú ves que tu hermano, y esto yo creo que lo dije muchas veces, si tú ves que tu hermano está en pecado, llama la atención, porque en esto sabemos que somos hermanos. Pero repito, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para mandarlo al infierno, en el amor de Cristo. Porque yo les digo, mis hermanos, yo prefiero que ahorita, yo vengo de pastores que nos predicaban durísimo, mis hermanos. Entonces yo no tengo miedo que me digan: oye hermano, esto. Prefiero que me lo digan ahorita a después, porque todos fallamos, mis hermanos, todos cometemos errores. Yo a lo mejor me puedo equivocar en algo ahorita en el que estamos compartiendo. A lo mejor yo puedo creer: oye hermano, te equivocaste en esto, corrígelo, porque estás enseñando mal la palabra de Dios. Ok hermano, gloria a Dios, gracias hermano. Bueno, donde me equivoqué
equivoqué, corríjame. Le doy la oportunidad a usted para que explique esto. ¿Sí me explico? Porque hay que tener ese temor, hermano, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Entonces ahí todo parece lo mismo, pero cada cosa tiene diferente. Sí, lo que usted acaba de decir es muy correcto, hermano, ¿no? Nosotros tenemos que ser, uno, cristocéntricos, que la predicación sea Cristo. Tenemos que predicar arrepentimiento. Amén. Tenemos que predicar la venida Amén. De Cristo, porque ya todo se está cumpliendo. Jesucristo dijo que todo, dice, se cumplirá, que ninguna jota, está hablando de ni una tilde, dice, ha de pasar hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice, se haya predicado. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, dice, en todas las naciones. Si nosotros vemos, este evangelio está siendo predicado en todos los idiomas, en todas las naciones, en todas las plataformas digitales. Entonces, para que se cumpla lo que profetizó Jesucristo, hermanos. Y debemos nosotros, pues, poner nuestra mirada en Jesucristo. No pongamos nuestra mirada en un hombre, un líder, un pastor. Hay que poner nuestra mirada en Cristo, hermano. Porque a veces tú pones tu mirada, digamos, en un cantante, o pones, y ese varón cae, entonces tú te desanimas. Entonces tú no estás buscando a Dios, estás buscando a ese varón. Y eso hasta este punto es idolatría. No podemos caer en idolatría. Entonces nosotros, nuestra mirada es cristocéntrica. Sí, hermano, es muy importante esto. No pongas la mirada en tu pastor. Yo por eso hace ratito decía, si tú ves que tu pastor está mal, está haciendo algo mal, corrígelo en el amor de Cristo. Pero no vayas con otro hermano a sacarle la garra o el chisme a tu pastor. Porque esto es un cáncer, mi hermano. O sea, usted dirá, qué exagerado, no, hermano. Es un cáncer que vas contaminando unos al otro. Es un virus que va llenando la iglesia y al rato se hace cáncer y ya es imposible arreglar esa situación. Igual la hermana Esme, bendiciones, hermana. Igual, hermano Samuel, muchas bendiciones. Que Dios lo guarde. Ya vi que predica en las calles, mi hermano. Mañana ya lo vi. Mañana me da vamos mucho gusto, hermano, me da mucho gusto. Yo a veces cuando puedo me uno ahí a live y me da mucho gusto saber que comparte la palabra de Dios evangelizando a mí. La Biblia dice que la mies es mucho y los obreros son pocos, dice, ¿no? Entonces hay que seguir adelante, hermana. Mientras podamos, mira, mientras nosotros estamos vivos, podemos predicar la palabra. El día que estamos muertos ya no hay a quien predicar, así que Amén. Hay que predicar la vida, hay que predicar la palabra. Adelante, hermano, bendiciones, gracias. Nosotros, ¿sabes qué hacemos, hermano? Nosotros no vamos a buscar a los que están en las drogas, ¿no? A esas personas. Le llevamos un poco de comida, un poco de ropa, hasta medicina. No vamos a los hospitales, no, también vamos a las cárceles, o sea, donde el Señor nos manda, hermano, donde hay necesidad de palabra, ahí vamos. Nos metemos en los sitios más peligrosos, donde los otros hermanitos nosotros nos metemos porque Dios está con nosotros. Caerán tu lado 1000 y 10,000, a nosotros no nos caerá. Con esa fe vamos, hermano. Pues, y como dice la palabra de Dios, para morir para nosotros es ganancia. Amén, claro. Sí. Para mí el Cristo morir. Miren, dice, si vivimos o morimos, de Cristo somos. Yo estaba saliendo del culto y había un grupo de que están tomando licor. Se acerca, ni siquiera he tenido la necesidad de predicar. Se acercó, se arrodilló, entregó su vida a Cristo, hermano. Nos invitó a una cena y me dio para mi taxi. Yo bajo del taxi, miro al cielo y digo, Señor, solamente tú puedes hacer eso. Ese día no tenía ni un centavo, me dieron de comer y me dieron para mi taxi, hermano. Eso no es un Dios poderoso, maravilloso, el que no cambia, hermano. Y de eso estoy contando y lo estoy escribiendo, tengo como 54 veces. Lo estoy contando para no olvidarme, para no olvidar lo que Dios hace por nosotros. A veces nos olvidamos lo que Dios hace por nosotros o de dónde nos saca cosas. Entonces, para no olvidar, yo lo anoto, hermano, y para testimonio, para que los hermanos también, ¿verdad? Vean poderoso Dios que nosotros le servimos.